Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estaremos compartiendo la segunda parte del tema en medio de las pruebas. Hemos estado hablando en Primera de Reyes, capítulo 19, donde estamos viendo la situación adversa que atravesó uno de los grandes profetas que se menciona en la Biblia, el cual fue Elías. Elías tuvo una gran victoria. Usted lo recordará en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Él mostró el poder de Dios, mostró el aval que tenía su ministerio, que era Dios mismo. También la Biblia dice que degolló a 450 profetas de Baal, o sea, avergonzó completamente a esta gente. Y usted lo sabe muy bien. Cuando vamos a Primera de Reyes 19:4, vemos un evento en la vida de este hombre acerca de una preocupación. En el video anterior hablamos del cansancio, de la fatiga, del desánimo y de la soledad que experimentó el profeta Elías. Así que estos 4 elementos queremos traerlos en esta segunda parte y ver la magnitud de su desarrollo en nuestras vidas como hombres e hijos de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús declaró que los gentiles son personas que no tienen confianza en Él. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo está diciendo que los gentiles se afanan por el mañana, lo cual es tiempo perdido. Jesús sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. La preocupación puede, 1. Dañar su salud. 2. Dar lugar a que el objeto de su angustia consuma sus pensamientos. 3. Reducir su productividad. 4. Afectar negativamente la forma en que usted trata a otros. Y 5. Reducir su capacidad de confiar en Dios. Aquí está la diferencia entre la angustia y la preocupación genuina. La angustia inmoviliza, pero la preocupación nos mueve a la acción. En el verso 33 Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor dice en su bendita palabra que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Así que el enfoque es que deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia, ya que esto significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos por sus deseos, tomar carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. Este pasaje de Mateo 6:25 al 34 me recuerda aquella noche de pandemia cuando habíamos perdido 2 de los 3 trabajos que ayudaban a nuestra familia a solventar las necesidades más prioritarias de nuestro hogar.
Recuerdo a mi esposa llorar en el rincón de nuestra cama por las cuentas atrasadas que pagar. Y yo estaba tan tranquilo, confiando que todo iba a estar bien. Entonces fue cuando toqué su hombro y le dije, oye, mira lo que dice Jesús en este pasaje. Él dice que no nos afanemos por nuestra vida, qué comeremos o qué beberemos, y por nuestro cuerpo, qué habremos de vestir. Él dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira, también Jesús nos está diciendo que observemos las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Pero, ¿sabes qué me hace sentir sumamente confiado? Que nosotros valemos más que las aves. O sea, si Dios cuida a las aves y viste los lirios del campo con esplendidez, hará mucho más a nosotros si confiamos en Él. Y le seguí diciendo a mi esposa, ¿no crees que el no confiar en las palabras de Jesús es como darle una fuerte bofetada? ¿Cómo te sentirías tú si dices con sinceridad que me amas y yo te digo que no es verdad? Sé que te dolería en tu corazón. De la misma manera siente Jesús cuando Él prometió cuidarnos y suplir a nuestras necesidades y no le creemos. Entonces le seguí diciendo, ¿sabes? Nos tomaremos de esta promesa y seguiremos confiando. Hermanos, vaya sorpresa que nos llevamos mi esposa y yo una semana después cuando me escuchó decir, todas nuestras deudas están canceladas, no debemos nada y aún tenemos dinero para comer. Gloria a Dios. Hermanos, Dios usó un medio para ayudarnos. Debíamos 14,000 empiras de energía eléctrica y a eso le sumamos 10,000 de renta, más el pago de agua potable y el estudio de nuestros hijos. Todo había sido cancelado. Aparte, Dios nos regaló un carro, ya que el carro viejo que teníamos, habíamos decidido no repararlo, debido a que la pandemia nos tomó por sorpresa. Y hay algo más que debo mencionar. Y es el milagro que Dios hizo con la canasta básica. Siempre tuvimos comida en la mesa. Nunca mermó el alimento, lo cual nos hizo recordar el milagro de Dios por medio de Elías a la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amados, tal vez usted está pasando una terrible necesidad o conflicto en su vida y está cansado de luchar y eso lo desanima al no ver resultados favorables. Usted tiene que saber que su fe en Jesús le ayudará a salir de esa situación. Usted tiene que creer en su palabra y Jesús promete no abandonarle. En Isaías 40:29 dice que Dios da fuerza al cansado y nos ayuda y nos muestra su fidelidad. Yo sé que la necesidad puede traernos desánimo. El desánimo es una condición que experimentamos todos en cualquier momento. El desánimo es el decaimiento, el desmoronamiento físico-moral de una persona. Y reitero, usted o yo podemos experimentarlo alguna vez de nuestra vida. Ahora, podemos mostrar un desánimo, podría llegar a ser en categorías. Por ejemplo, usted se desanima porque la casa está sucia, porque está desordenada, porque no llega gente a la iglesia, porque no salieron a evangelizar, etc. Pero
cuando este desaliento o esta tristeza están vinculados con otro tipo de características, viviendo entonces la pérdida de un entusiasmo personal y la pérdida por un entusiasmo a seguir, es más delicado entonces. En el verso 4 del capítulo 19 de Isaías, el profeta Elías se sentó debajo de un enebro y deseó morir. Y luego le dice al Señor: ya basta, ya no quiero más, quítame la vida. En 2 ocasiones, Elías exterioriza la falta de entusiasmo por seguir viviendo. Entonces, cuando ese desánimo tiene estas características, ya no es un simple o sencillo desánimo. Esto es una depresión. Y la depresión, en una forma tajante, es un ataque directo de Satanás para nosotros. Lo que el profeta estaba experimentando era una clara condición de depresión. Ahora, uno puede llegar a preguntarse, ¿por qué llega el desánimo a uno? Usted lo puede identificar en la vida del profeta Elías. Lo podemos identificar en los primeros versículos cuando Jezabel le envió a decir: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. A lo mejor la vergüenza, la humillación y la muerte de los profetas de Baal hizo que Jezabel amenazara al profeta de Dios. Podemos identificar que hay cierto temor en el profeta de Dios. Muchas veces el temor en nuestra vida produce desánimo. En 1 Samuel 17, 32 al 50, vemos el contraste de desánimo, ya que en la historia de David lo vemos enfrentar a un gigante. Muchas veces enfrentamos al gigante y nuestros problemas son grandes, las situaciones son tremendas. Entonces esas cosas producen temor y ese temor puede llegar a producir desánimo, lo cual nos lleva a un cansancio. Me imagino que de una u otra forma el profeta estaba muy cansado. Estaba muy agotado. Entonces un agotamiento físico puede llevar a un desánimo y a una condición sumada, el temor. Entonces eso provoca un desánimo un poco más grande. Nosotros también podemos experimentar cansancio y esto puede llevarnos de camino al desánimo. Puede ser que usted está atravesando una enfermedad y ha pedido al Señor que le sane y tome el control. Y la enfermedad se agudiza, pero luego vuelve y entonces usted clama al Señor por sanidad. Y entonces eso puede llegar a producir un desánimo en su vida. Otra acción que puede producir desánimo en nosotros es el temor al no hacer lo bueno. Aunque nosotros sabemos lo que enseña la Biblia. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Debemos mostrar obras de esta fe que tenemos. Y estas obras van dirigidas a mostrar la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. También una característica que puede llegar a producir gran desánimo en nuestra vida es esta: el pecado. Hay que tener mucho cuidado con el pecado. No voy a enfatizar en estos puntos porque estoy hablando acerca del desánimo. Pero el pecado nos destruye y separa de Dios. Si usted está viviendo una vida de pecado y no ha confesado su pecado, eso lo va a derrotar y entonces va a producir desánimo en usted. Podemos encontrar al rey David, el mismo que acabamos de mencionar, acerca de su victoria ante el gigante Goliat. ¿Cómo cayó en un estado depresivo David? Un estado de desánimo. Un estado totalmente de decaimiento moral, espiritual y físico. Él lo expresa de esta manera. ¿Cuál era la razón? Había pecado en su vida. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Otra característica, aparte del temor,
el cansancio y de la enfermedad es un sentido de pérdida de la presencia de Dios a consecuencia del mismo pecado o a consecuencia de las acciones que no hacemos bien, y esto nos hace pensar que Dios ya no está con nosotros. Entonces, en ese sentido, el desánimo se va a empezar a ver. Ahora, ¿qué hacer cuando hemos caído en ese tipo de desánimo? Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando estamos en un tipo de desánimo, con este sentido, con este lineamiento a la depresión, lo que tenemos que hacer es orar al Señor. La Biblia dice que Él va a poner paz en nuestro corazón y entendimiento. No solamente debemos estar orando, que es lo fundamental, sino que deberíamos repasar lo que Dios ha hecho. Salmo 77, 11 al 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Si estamos en un estado de desánimo, vamos a orar y vamos a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como la experiencia que le conté hace un momento de mi hogar. Entonces, cuando nos acordamos, es ahí cuando vamos a alabar a Dios por sus proezas. Salmos 30, 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Mire el verso 1 de este capítulo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Usted va a recordar lo que Dios ha hecho. Créame que sí. Recuerde, para vencer el desánimo está la oración, recordar lo que Dios ha hecho, alabarle y tener fe en Dios. Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Verso 22 al 31. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él reinará las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Gloria a Dios, hermanos. No te sientas solo porque no estamos solos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El profeta Elías presentó una serie de quejas.
Isaías 19:14. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí hay una significancia a subrayar donde dice solo yo he quedado. Esta palabra solo realmente resulta sorprendente la capacidad del profeta para declarar esta condición, ya que anteriormente Dios le mostró que está con él cuando hizo caer fuego del cielo e hizo caer la lluvia. ¿Quién sabe si por la amenaza que recibió de parte de Jezabel, Elías espera que poderosamente Dios se manifieste? Entonces, cuando Elías recibe esta noticia de amenaza, huye y empieza a quejarse y se muestra fatigado, preocupado y desanimado. Esto me lleva a una pregunta. ¿Esta es la real condición del profeta por la cual está tan desanimado? ¿Considerarse que estaba solo? ¿Recuerdan a Israel? Cuando se empezó a quejar, aún viendo lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, aún viendo el mar dividirse frente a sus ojos, aún viendo la columna de fuego que les alumbraba y calentaba en el desierto, y aún viendo la nube que les protegía del sol, se quejaron diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Léalo en Números 22. Israel no estaba solo. Dios estaba con ellos. El problema es que cuando estamos acostumbrados a la victoria y entonces experimentamos la derrota, culpamos a Dios. Entonces salta la pregunta: ¿podría Dios faltar a sus promesas? Pero Dios responde de esta forma a Elías. Primera de Reyes 19:11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, aquí había una administración tremenda de poder que estaba experimentando Elías. Pero aquí hay tres acciones. 1. Había un poderoso viento, pero Jehová no estaba allí. 2. Hubo un terremoto, pero Jehová no estaba allí. 3. Hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. 4. Hubo un silbo apacible y delicado. Dios le está mostrando a Elías que él no está solo. No vamos a negar que Jezabel lo ha amenazado y sentenciado a muerte, pero Dios aún está con Elías. Él sale corriendo tras el cansancio, la preocupación y la fatiga, y a raíz de eso vierte una serie de quejas porque tal vez esperó que Dios destruyera en ese instante a Jezabel. Puede ser que eso lo desanimó, ya que él viene de ver el poder manifestado de Dios en su victoria. No lo sé. Según el verso 12, Dios no tenía que mostrar a Elías su poder para enseñarle que estaba con el profeta. No. Dice que hubo un silbo apacible y delicado.
Dios no necesita hacer temblar nuestra casa y hacer que se derrumben los edificios de nuestro país para enseñarnos que está con nosotros. Él está con nosotros, hermanos. Cuando Elías oyó el silbo apacible, dice que cubrió su rostro. Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces, Elías? Elías cubrió su rostro, luego del silbo apacible y delicado, no de la demostración de poder que Dios ha hecho con el viento, con el terremoto y con el fuego. Dios le da una demostración más a Elías, indicando que está con él cuando le dice: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y por último, Dios le dice a Elías: Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que vuélvete por el mismo camino que has venido. Amado, tienes que estimar que Dios jamás faltará a sus promesas. Número 23:9. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios es verdadero. Y si Él ha prometido estar con nosotros, es porque no nos ha dejado solos. Si usted dice que está solo, es porque se ha convertido en un atleta de Satanás. Y el enemigo desea convencerlo a usted que desista de su caminar en Dios. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, recuerde, deposite su fe en Jesús. Solo así podrá avanzar. Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo video. Just Productions. Brillando en la red.